Muy bien, buenas tardes a todos, buenos días. Soy el doctor Carlos Godínez, médico especialista en rehabilitación. Vamos a ver unos términos importantes y un poco de pruebas funcionales pulmonares. Bueno, hay que entender la frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que se repite la respiración. Se considera que puede ser de 16 a 20. Hay algunos autores que dicen que todavía 12 repeticiones por minuto es algo normal o esperado. En niños puede llegar a ser de 20 a 40 respiraciones por minuto y en lactantes mayores a 40 respiraciones por minuto. Entonces llega a ser diferente la cantidad de veces dependiendo por el grupo etario y es nuestro margen de normalidad. Un término que normalmente no se utiliza porque utilizamos otro con mayor frecuencia puede ser la hiperpnea, que es un aumento anormal de la frecuencia respiratoria, que sea mayor, y esto es pues, por una causa completamente patológica, pero también tenemos el término hipopnea y bradipnea, que es justamente que esté por debajo de esa frecuencia respiratoria, debajo de 12 o debajo de 16. Normalmente consideramos el 16 como lo normal, pero va a depender de los autores. Y también tenemos la taquipnea, que taquipnea puede ser ese aumento de la frecuencia respiratoria, pero ya se considera puede ser como un evento fisiológico o normal, como en alguien que está realizando ejercicio. Y también es el término que normalmente utilizamos en una persona que llega a tener dificultad respiratoria. Entonces, el término más usado para decir que la frecuencia respiratoria es elevada es justamente taquipnea, aunque lo más concreto y lo más correcto sería de esa forma. Apnea, fíjense, es algo común, es ese cese temporal de la respiración. Tienen que ser periodos cortos, ¿sí? O esos periodos cortos ocurren normalmente al momento de dormir. A lo mejor lo han visto en algún tío, familiar o hasta en alguna otra persona que está respirando, está roncando y de repente parece que deja de respirar. Es un proceso de apnea. Para esto, bueno, es la forma que la podemos ubicar rápidamente. Para ser específicos, pues bueno, tiene que durar más de un minuto para que sea considerada apnea. Más de eso, pues la realidad es que no, pero cuando se tiene la duda, pues se necesita hacer una polisomnografía, que es un estudio ya más específico para ver si está teniendo apneas o no. Pero bueno, quédense con la apnea como es ese temporal de la respiración. Disnea, yo creo que es el término más importante que se deben de llevar de esta plática, que es justamente el sentimiento subjetivo de la dificultad respiratoria. Nosotros tenemos diferentes formas de pensar en que una persona puede tener esa disnea o dificultad respiratoria, pero pues sin duda alguno es difícil poderlo hacer de una manera objetiva, así como lo es el dolor, es igual esta disnea. Entonces el paciente se presenta disnea o disneico, ¿sí? Entonces es un término que muy frecuentemente tienen que manejar ahorita con mayor razón que está todo el tiempo de COVID. Entonces tengan siempre en cuenta que la disnea es esa sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Ortopnea, bueno, la ortopnea es justamente la dificultad para respirar, pero que va a disminuir esa dificultad o esa disnea al poner a nuestro paciente en sedestación. Comúnmente se pueden colocar almohadas en la cama o en la silla. ¿Para qué? Para que el paciente pueda dormir dependiendo con una mejor posición. Entonces, ortopnea es la dificultad respiratoria al encontrarse en decúbito supino que mejora a la sedestación. Algo común que debemos de encontrar o que debemos de identificar pues son los términos de hiperventilación e hipoventilación. Hiperventilación como el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces presenta una taquipnea, así como del volumen de aire que ingresa a los pulmones. Entonces va a haber una mayor cantidad de aire o de ingreso de aire justamente a los pulmones, pero también va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. No quiere decir que sea lo más fisiológico. Cuando alguien está hiperventilando también está barriendo demasiado o está expulsando demasiado el CO2. Entonces ese dióxido de carbono también tiene sus funciones importantes si tenemos niveles adecuados. Una hipoventilación, pues justamente cuando esa disminución de la frecuencia respiratoria
así como el volumen del aire que ingresa a los pulmones y a los alvéolos. Cianosis es un término también muy importante, y pues esa coloración azulada de las membranas y mucosas que le pasa a todos los pacientes, o a la gran mayoría de los pacientes que tienen un oxígeno insuficiente en la sangre. Entonces esa coloración morada o azulada que se llega a ver es importante detectarlo. Igual ahorita es algo muy común que se busca en los pacientes que tienen COVID. Y bueno, es diferente hablar de hipoventilación, hiperventilación, a lo que es hipoxia e hipoxemia. Hipoxia es el nivel de oxígeno en los tejidos menor al normal. Hipoxia entonces es menos oxígeno en tejidos. Hipoxemia es menos oxígeno pero en la sangre. ¿Sí? Hay que entender también esa parte, que nuestro pulmón se va a encargar de hacer ese intercambio gaseoso, de llevar el oxígeno, y que nuestra hemoglobina, nuestros eritrocitos, se encarguen de transportarlo y llevar el oxígeno al tejido. Cuando está deficiente en la sangre es hipoxemia. Cuando está deficiente en el tejido, pues es hipoxia. Sofocación, pues es el cese de la respiración, pero por un bloqueo mecánico. Ese bloqueo mecánico vamos a encontrarlo en personas que pueden llegar a tener alguna asfixia. Hipercapnia, bueno, pues es la elevación del dióxido de carbono en la sangre, que puede llegar a presentarse nuestro paciente con hipercapnia, con somnolencia, confusión, cefalea, dolor de cabeza, taquicardia, que trata de compensarlo con sudoración o hiperhidrosis. La tos, hay que entender la tos como un proceso que puede llegar a ser voluntario, ¿sí? O involuntario. Entonces puede ser ese arco reflejo de manera involuntaria, que lo vamos a considerar como un mecanismo de defensa. Una persona que tose lo está haciendo de una manera defensiva y tiene que seguir una secuencia para poder expulsar lo que se detecta como un proceso de obstrucción o una sustancia ajena al cuerpo. Entonces cuenta con ciertos receptores, nuestros bronquios, nuestros alvéolos, decir, oye, aquí hay algún antígeno, hay algún compuesto que no es propiamente de mí, puede ser hasta polvo. Entonces esos receptores mandan una vía aferente, ¿sí?, a nuestro sistema nervioso central, y de una manera involuntaria se puede realizar ya el mecanismo de la tos. Es importante entenderlo, que puede ser involuntario o voluntario, porque también lo veremos más adelante en los tipos de terapia respiratoria. El esputo, ¿sí?, justamente pues esa secreción proveniente del tracto respiratorio, que también pues es coloquialmente conocido como el moco, ¿sí? Ese moco, pues el nombre o el término correcto pues es esputo. Hemoptisis es ese sangrado por la boca de origen del tracto respiratorio. Tiene que ser del tracto respiratorio, no toda la sangre que sale por la boca es hemoptisis. Si puedes venir del tracto gastrointestinal, no va a ser hemoptisis, tiene que ser forzosamente del tracto respiratorio. Lo que les comentaba la otra vez, si perdemos esa presión negativa de la pleura y del pulmón, puede ser debido a diferentes circunstancias. Puede ser por un derrame pleural, que lo que vamos a encontrar va a ser líquido en ese espacio entre la pleura y nuestro pulmón. Neumotórax, que hay aire entre nuestro pulmón y nuestra pleura. Hemotórax, que hay sangre entre la pleura y el pulmón. Piotórax, que hay pus, ¿sí?, entre la pleura y el pulmón. Todos estos nos van a perder o nos van a quitar esa presión negativa, haciendo que el pulmón colapse. Por eso es importante entender la presión negativa que causa nuestra pleura. Bronquiectasias, atelectasias y broncoconstricción. Esa bronquiectasia, bueno, vamos a ver que es una disminución de los bronquios funcionales, mientras que la atelectasia es la disminución del espacio pulmonar funcional, ¿sí? Entonces, bronquiectasia, los bronquios empiezan a tener menos capacidad funcional. Sí va muy de la mano, porque una bronquiectasia nos puede llevar a una disminución del espacio pulmonar funcional, pero es nada más como para hacer referencia
en qué sitio es en el que se encuentra. Y una broncoconstricción pues es el cierre momentáneo en el que vamos a encontrar que se contrae el músculo liso de los bronquios y eso disminuye la vía aérea. Hay que dividirlo, se pueden dividir en dos grandes rasgos o dos principales grupos de enfermedades, tanto enfermedades pulmonares obstructivas y enfermedades restrictivas. En las enfermedades pulmonares obstructivas vamos a ver que afectan la vía aérea. Va a haber una menos capacidad del aire para llegar a los alvéolos. Es una vía que se encuentra tapada. Puede ser por una bronquitis crónica, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el mejor ejemplo, que hasta el mismo nombre lo lleva. Secuelas de tuberculosis o asma, que es por una broncoconstricción. Entonces, nuestra vía se encuentra tapada. Pero también tenemos una enfermedad pulmonar restrictiva, que va a limitar la expansión torácica, ¿sí? Puede ser causada por una fibrosis pulmonar, que el mismo parénquima pulmonar impida que se esté expandiendo, que es lo que causa las secuelas de una neumonía típica como lo es el COVID, enfermedades de la pleura como un neumotórax, alteraciones de la caja torácica o columna, como los pacientes que pueden tener espondilitis anquilosante, que tienen enfermedades, por ejemplo, escoliosis, o enfermedades neuromusculares que no tienen la capacidad de hacer esa expansión torácica. ¿Sí? Entonces, en esos dos grandes rasgos nos vamos a caracterizar. Claro, cada una de las enfermedades tiene un tratamiento en específico y dependiendo del paciente pues se va individualizando, pero hay que identificar en estos dos grandes rasgos. Puede ser mixto, pero hay que identificar en estas dos grandes áreas en las que podemos dividirlo. Pruebas pulmonares, bueno, esas pruebas pulmonares nos van a servir para evaluar la capacidad pulmonar, para proveer oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, y pues es parte del estudio de las alteraciones respiratorias. Son importantes, no la realiza propiamente el fisioterapeuta, pero es importante que sepan que existen y cómo es que se llegan a trabajar o a conocer. Lo principal pues es evaluar los patrones, volúmenes, rangos de ventilación. La más común y la más usada y la más práctica pues es la espirometría. No es la única, hay bastantes, cada una tiene como su indicación, pero la espirometría es a lo mejor en la que vamos a hablar un poquito más. Y pues justamente nos da varios parámetros, entre ellos pues son los resultados que nos da, pero lo que quiero que se aprendan un poquito más pues va a ser nuestra FVC o nuestra capacidad vital forzada, que es toda la capacidad que tiene o todo el volumen total de expirar, ¿sí? Ese aire, o todo ese volumen. Y normalmente todo ese volumen se expira en el primer segundo, del 70 al 80%. Entonces por eso llegamos a identificarlo como la capacidad vital forzada. Y la FEV1, ¿sí? Que esto nos habla, o esa relación, pues justamente si está obstruido o no está obstruido. Entonces una relación aquí es muy importante para ver esto. Los factores que influyen pues es la edad, el sexo, la talla, la raza, la posición de la cabeza, del tronco, el esfuerzo máximo realizado, y todo esto siempre se trata de usar que sea broncodinámico o que se lleguen a utilizar broncodilatadores para ver qué tanto nos está resultando. Y la oximetría, muy importante esta parte de la oximetría, porque es justamente lo que más al alcance tenemos para todos los pacientes, que sobre todo se va a estar usando en pacientes que estén en la terapia respiratoria. Se considera que el mínimo en reposo es el 88% y 92% es el mínimo para que un paciente pueda realizar ejercicio. Debe estar saturando 92 para que nuestro paciente pueda estar realizando ejercicio. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Quedo a sus órdenes. Cualquier duda, aclaración, estoy para servirles. Soy el doctor Carlos Godín.